Muchas gracias por haberme hospedado aquí casi una semana, va a ser una semana. Ha sido una experiencia muy buena para mí. Para mí el Centro Sismológico Nacional de Chile es una referencia por cómo se ha venido desenvolviendo, creciendo y hacia dónde está apuntando. Y es por eso que estoy aquí, porque me gustaría que el de México fuera en ese camino. Entonces vine a aprender de ustedes. Entonces un poquito me pidió Sergio que incluyera algo sobre la tectónica y la sismicidad de México. Entonces, bueno, pues nosotros no solo tenemos subducción acá en el sur del país, a lo largo de la costa del Pacífico, desde por acá que se llama Jalisco, el estado de Jalisco, hasta por acá que se llama Chiapas. La Ciudad de México se encuentra aquí en el centro, sino que también tenemos corrimientos laterales y apertura del Golfo, la cual viene sucediendo desde hace 12 millones de años, y pues esto nos da fallas corticales, laterales, que han tenido efectos importantes. Por ejemplo, en el 2010 es el último de esa zona. Y también por acá tenemos la margen entre la placa de Caribe y placa de Norteamérica, perdón, la cual también produce grandes deformaciones en esta zona. Esta separación realmente no sabemos por dónde pasa, entonces ese signo de interrogación está ahí por algo, porque todavía no está claro cuál es cómo se viene esta límite de placa. Bien, el país ha sido dividido en diferentes zonas sismotectónicas. Esta es la propuesta de Zúñiga y colaboradores, en donde cada una de estas cajas nos está representando un conjunto de sismos con ciertas características, y son tratados de manera sismoestadística, de manera diferente. Todos estos corresponden a la apertura del Golfo, todas estas son zonas de subducción, estos son corticales, perdón, todos estos son corticales, y por acá están los intraplaca a profundidad siguiendo la placa de Cocos. Si nos acercamos un poquito a lo que está pasando en cada región, en el noroeste del país, como decía, tenemos la apertura del Golfo, tenemos mucha deformación cortical en esta región de la Sierra Madre Occidental, y aquí un ejemplo de la sismicidad en la frontera norte con Estados Unidos, que sería, por aquí anda San Diego y Tijuana, y en esta región es donde fue el sismo de 2010 que comenté hace un momento, que conoció como el mayor Cucapá, magnitud 7. Si nos vamos hacia el noreste del país, esta zona de por acá, donde ahorita ya empezamos a ver sismicidad porque pusimos unas cuantas estaciones ahí. Antes pues obviamente no temblaba porque no había estaciones, ¿no? Entonces ahora ya podemos ver esa sismicidad pequeña. Sin embargo, revisando la sismicidad histórica, aquí lo que vemos es la frontera México-Texas, por acá, y vemos aquí está la frontera en esta otra imagen, y vemos que ha habido sismos importantes de magnitud 6.5 se calcula que hubo previo a este periodo. Entonces esa es una zona muy complicada porque es una zona cortical, intraplaca, periodos de recurrencia seguramente muy largos, es una zona con grandes deformaciones, con fallas que no se han estudiado de qué tan activas están, y desafortunadamente pues en la región, esto es Nuevo León, una zona altamente industrial, es la tercera ciudad con mayor concentración en el país, y no está tomado en cuenta ningún reglamento de construcción antisísmico porque pues no se sabía de la sismicidad de la región. Entonces ahora es un punto de interés y se ha vuelto todavía un punto de mayor interés sísmico porque acá en la frontera hacia el norte, en Texas, se encuentra la formación Eagle Ford, una de las formaciones más productoras de shale gas, con mucha actividad de hidrofracturamiento, reinyección de fluidos, y que ha provocado sismicidad inducida importante. Y bueno, claro que esa formación no se detiene en la frontera, sino que sigue hacia el sur. Entonces uno de nuestros intereses es poder tener una sismicidad base de la región previo a cualquier actividad de extracción de este tipo en nuestro país. Entonces ese es uno de los retos que tenemos en el noreste. En la zona centro de México lo que tenemos es la faja volcánica transmexicana,
que es oblicua a la trinchera, y esto lo vamos a ver más adelante, está por la geometría de la placa, pero es una zona igual con grandes esfuerzos, mucha deformación, muchas fallas activas, y aquí están algunos de los sismos más importantes en esa región, que han alcanzado magnitudes de 7, se estima, cercano a Guadalajara, nuestro segundo centro poblacional más grande. La Ciudad de México, que se encuentra acá en el centro, pues ha estado expuesto también a sismos cercanos, aquí en particular el de 1912, que alcanzó magnitud de 6.9. Entonces, algunos escenarios que hemos corrido para ver cuáles son las aceleraciones esperadas acá, pues no es tan crítico como los que hemos tenido de sismos interplaca o intraplaca recientes, pero pues sí, para la ciudad actual puede ser un problema. Y bueno, todo sismólogo de México tiene que poner este mapa, entonces también lo pongo, que resume los sismos más importantes desde 1900 a la fecha, ya ha sido actualizado, y nos representa todos los sismos de interplaca, de contacto, de subducción, con sus áreas de ruptura estimadas. Vemos que el más grande del cual tenemos registro es este, el de 1932, 3 de junio, magnitud 8.2, y vemos aquí se identifican estas zonas. Antes de 1981 se habían identificado estas brechas sísmicas, aquí en Jalisco, por acá en Michoacán. Esta sería la brecha de Guerrero, aquí había otra pequeña brecha de Ometepec, y esta muy grande de Tehuantepec, no es Tehuacán. Y lo que ha pasado desde entonces es que se llenó la brecha de Jalisco con este otro sismo de magnitud 8 en 1995, se llenó el de Michoacán con el sismo de 1985, se ha llenado muy bien el de Ometepec con varios sismos, el más reciente fue el 20 de marzo de 2012, que tuvo una magnitud de 7.5, y siguen sin rellenarse estas dos brechas sísmicas, la de Guerrero y la de Tehuantepec. Y es donde a esta no se le ha hecho mucho caso. Me atrevería a decir que no hay ningún sismólogo o geodesta estudiando esa zona, y apenas empieza el interés a volcarse en esta región a partir del sismo del 8 de septiembre de 2017. Sin embargo, esta, por la cercanía a la Ciudad de México, ha sido una zona de gran interés desde que se identificó como brecha sísmica. Ha tenido importantes desarrollos en términos de instrumentación, de monitoreo y de estudios sismológicos y con GPS. En particular, es justo en esta región donde inicia el sistema de alerta sísmico mexicano para alertar sismos que venían de esta región a la Ciudad de México. Así es como inicia nuestro sistema de alertamiento. Ahora, lo que nos preocupa es que conocemos muy bien los acoplamientos en estas regiones. Afortunadamente, nuestra costa es cercana a la trinchera, entonces hemos tenido algunos modelos que nos permiten identificar pues estos acoplamientos. Aquí la zona de la brecha de Guerrero es la más estudiada, como mencionaba, pero y es donde se han identificado la generación de sismos silenciosos. Entonces también se ha identificado que hay una capa de baja velocidad, baja viscosidad, que ha permitido que haya estos movimientos de creep y de deslizamientos lentos, por lo que este asunto de la brecha sísmica se ha puesto en cuestionamiento. Sin embargo, tenemos regiones como toda esta, o estas de por acá, donde tenemos los signos de interrogación, y justamente están ahí porque no sabemos el acoplamiento en esa región. Entonces, una de las grandes preguntas que tenemos actualmente es si estas regiones son capaces de generar sismos porque hay un acoplamiento fuerte, o si están en un creep y un deslizamiento lento porque están muy bajo el acoplamiento. Y bueno, el segundo caso sería favorable para todos, el primer caso implicaría sismo tsunami, lo cual pues nadie quiere, ¿verdad? Bien, entonces nada más para cerrar la parte sísmica. Esta es la brecha de Guerrero, y en estas zonas donde se han observado estos sismos silenciosos que pues parecen muy peculiares en el mundo, porque sí han alcanzado magnitudes mayores de 7, inclusive son 7.5, que son de los más grandes que se han registrado en el mundo. Son periódicos cada 4 años,
Y bueno, ahorita lo que se tiene es un proyecto con universidades japonesas para justo ver ese acoplamiento y modelar esos deslizamientos y evaluar el potencial de sismos tsunamigénicos en la zona cercana a la trinchera, para lo cual se han instalado algunos OBS y OBPs y GPS de fondo marino. Entonces eso es lo que actualmente el departamento está haciendo. Si nos vamos hacia el sur, como comentaba, está esta zona de las fallas Polochic-Motagua, que es donde está el contacto entre las placas, pero después no se sabe si esto continúa hacia la trinchera o si sigue a lo largo de otras fallas que existen acá corticales. La zona de Chiapas, que es nuestra parte más sureste del país, es bastante compleja, con gran sismicidad cortical, pero también se ve muy afectada por sismos interplaca y intraplaca. Y bueno, lo quería poner por dos razones. Una, porque es acá el primer autor y fue mi primer contacto con lo que era la geometría de la placa. Y esto es un clásico en México, ¿no? Este es el artículo más citado y más visto por todos en cuanto a geometría de la placa. Y es el que inicia y nos dice que la geometría de la placa es compleja, que es variable desde acá la placa de Rivera hasta en esta zona subhorizontal y la parte del sur. Y para mí este trabajo realmente me motivó a entrar a la línea de estructura y entrar a la línea de geometría de la placa, y es a lo que me dedico. Y entonces hemos puesto varios experimentos. Yo no participé en este del noroeste para ver la placa de Rivera, pero sí he participado en los siguientes, que nos han permitido ver que hay una separación entre Cocos y Rivera, que hay una ruptura joven entre Cocos Norte y Cocos Centro en esta región del país, y por acá en el centro pudimos ver qué tan horizontal estaba la placa y luego cómo se clavaba con un ángulo muy pronunciado de 76 kilómetros, llegando hasta profundidades mayores de 500 kilómetros. Y acá en el sur, con Diego Melgar, hicimos también el experimento y vimos la placa subduciendo de una manera suavecita y sin mayor problema. Y ahora a lo que me dedico es a revisar cómo se da este cambio en la geometría de la placa, que aquí está con líneas continuas, pero el mapa debería tener ahí un gran signo de interrogación, porque en realidad, si se fijan, los puntitos de colores significan sismicidad, y aquí hay una gran ausencia de sismicidad, la cual no nos permite mapear de manera adecuada cómo se da ese cambio en la geometría de la placa. Entonces, la otra razón por la que pasé aquí unos días es justamente porque lo que queremos hacer es una tomografía en esta región. Yo trabajo con funciones receptor y me acerqué a Diana para hacer la tomografía en esta región usando las técnicas que ella emplea, para poder visualizar si tenemos una ruptura en la placa que nos está separando esa zona horizontal de esta zona que no tiene mayor complicación en su geometría. Y la idea es realizarlo por acá y comparar con lo que se tiene. Ya hice una primera comparación con Perú, y es comparar ahora también con Chile, ¿no? Y los cambios en la geometría entre la placa de Nazca y la placa de Cocos. Entonces eso es lo otro en lo que vine. Y si nos vamos ahora a lo que nos permite tener datos en México, que es el Servicio Sismológico Nacional. En realidad son como historias paralelas, el Centro Sismológico Nacional y el Servicio Sismológico Mexicano, puesto que los dos se fundan a inicios de los años 1900, y esto por una gran convención que hubo en París, donde los países se comprometieron a instalar estaciones sismológicas en el mundo, en cada uno de sus países, y con eso inicia México su primera instalación en 1904. Y esta era la casa original donde estaba instalado ese equipo, y el servicio como tal es fundado en 1910 como parte de las celebraciones de nuestra independencia. En 1929 la Universidad Nacional adquiere su autonomía, y con eso se le encargan un montón de cosas de carácter nacional, entre ellas el Instituto Geológico Mexicano. Y resulta que el Instituto Geológico Mexicano iba con hijo, ¿no? Era el Servicio Sismológico Nacional, y entonces a partir de entonces el servicio está dentro del esquema de la UNAM. Para 1948 empieza funciones el Instituto de Geofísica, y se ve que ese instituto es más adecuado para operar el servicio, y entonces pasa en el 53 a formar parte del Instituto de Geofísica.
Si ustedes van un día a México, no dejen de visitar la estación central. Hoy en día es el Museo de Geofísica, tiene todavía operando los equipos originales de aquella época. El plan era muy ambicioso, implicaba más de 30 estaciones en el país, que para la época era algo tremendo, pero solo se lograron 9 estaciones, puesto que esto inició el 5 de septiembre es cuando se inaugura, y la Revolución Mexicana empieza el 20 de noviembre. Entonces, algunas de estas estaciones dejaron de existir muy pronto. Hay leyendas urbanas de que uno sirvió de establo para los caballos del ejército, y otra, las municiones, usaron lo que se empleaban los instrumentos para armar municiones, entonces se perdieron algunas estaciones. Total que hoy en día tenemos un acervo de más de 300,000 sismogramas en papel. Desde 1904 es el primero que se tiene. Desafortunadamente, algunos de los sismos más importantes del mundo pues se perdieron porque algún sismólogo se los llevó, no sabemos a qué lugar del mundo se fueron, pero lo que sí hemos estado haciendo es digitalizando, escaneando todos estos registros en papel, y se están poniendo disponibles en una sismoteca en línea, ¿no? Le llamamos la Sismoteca Nacional en línea. Entonces, si alguien está trabajando con datos históricos, nos puede escribir solicitando el evento que quiere analizar, y nosotros buscamos todos los registros que haya y se los mandamos escaneados con buena calidad para que puedan trabajarlos. Y bueno, ya la era moderna, nuestra misión pues es la de registrar, almacenar y distribuir todos los datos de movimiento, y con eso queremos decir datos de aceleración, velocidad y desplazamiento. Para informar sobre la sismicidad del país, nuestra primera salida pues son las autoridades, que tomarán las decisiones en cuanto a respuesta, pero también a la población. Y el promover intercambio de datos y cooperar con otras instituciones de monitoreo, y por eso estoy aquí, y con otros centros de investigación. Nosotros, en realidad, comparando con el centro, pues somos un grupo pequeño. En total somos 24 personas, aquí están. Estamos divididos en 3 grupos operacionales. El primer grupo, que es el de instrumentación y mantenimiento, que es la gente que va al terreno, opera las estaciones, les da mantenimiento. En gabinete se encarga de tener todos los equipos e instrumentos a punto. Está el grupo de sistemas y comunicaciones, que se encarga de todo lo que son servidores de cualquier tipo. Se encarga de la adquisición de los datos, las vías de transmisión, y también de la publicación en página de internet, el manejo de la página y de las redes sociales. Y está el grupo de análisis e interpretación, que es pues los analistas, los cuales trabajan 24/7. Estamos dentro del esquema del Instituto de Geofísica, entonces no tenemos un área administrativa como tal, ni jurídica, ni de ningún otro tipo. Todo estamos dentro de ese gran esquema del instituto. Nosotros, al estar en el marco de la Universidad Nacional Autónoma de México, tenemos que cumplir con sus 3 funciones sustantivas. Esto es docencia, investigación y difusión, ¿no? Cualquier persona que trabaja dentro de la UNAM tiene que cumplir con esas 3 tareas sustantivas o encuadrarse en alguna de ellas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? La parte de docencia pues la justificamos con, nosotros en México tenemos algo que se llama servicio social, que es los estudiantes de licenciatura o de pregrado, para poder titularse necesitan cubrir con 480 horas de servicio. No remunerado, a veces se les busca un apoyo económico, pero tienen que devolver eso a la sociedad, ¿no? Y entonces conseguimos varios de estos estudiantes, se les da alguna tarea y están trabajando ahí sus 480 horas con nosotros. Ahora también hay otra modalidad en otras universidades que les piden prácticas profesionales. Y es el equivalente a otras 480 horas no remuneradas en una actividad profesional que les justifique que están aprendiendo ellos alguna actividad que los está dejando listos para trabajar. Entonces recibimos estudiantes de otras universidades que vienen a hacer sus prácticas profesionales con nosotros.
muchos estudiantes tesistas para un problema muy específico. Damos unos cursos intersemestrales para análisis de datos. Nuestro grupo de analistas son solo 6 personas y manejamos un horario 24/7 y pues no podemos cubrir todos los turnos de 2 personas ni tener en vacaciones, cuando un analista se toma vacaciones no hay con quién reponer. Entonces lo que hacemos es tenemos un grupo de becarios que son estudiantes generalmente de licenciatura, algunos de maestría, que están con nosotros un año entrenándose en la parte de análisis. Y para poder entrar como becarios les damos un curso de CEISAN sobre todo, para poder hacer el análisis de los datos. Y con eso cubrimos nuestros 24/7, tenemos siempre a 2 personas en sitio y cuando el analista no está el estudiante que informa inmediatamente que pasa algo, ¿no? Él no va a tener la responsabilidad del análisis, pero sí tiene encargado el estar al pendiente de todo lo que pasa ahí. Tenemos talleres, por ejemplo, hemos tenido un taller con diputados, un taller con periodistas, ¿no? Entonces ese tipo de talleres informativos. Y lo último que tenemos ya en 2 generaciones es un diplomado para profesores de bachillerato, con la idea de que ellos lleven el conocimiento a ese nivel, a nivel high school, no sé si aquí se diga igual bachillerato, media. Y motiven a los jóvenes a dedicarse a cuestiones de ciencias de la Tierra. Y bueno, pues se volvió más popular justo en 2017, que fue nuestra primera edición. Entonces parece que hay más interés, ¿no? Y la otra era como ofrecerles ejemplos para sus cursos de física, ejemplos diferentes, ¿no? Generalmente se ven a las estrellas, ahora vamos hacia dentro de la Tierra. Y en cuanto a investigación, realmente en el grupo no hay investigación como tal, la gente es muy técnica, pero no hacemos desarrollos. Entonces lo que sí hacemos somos los que suministramos los datos y la información para que se haga la investigación. Entonces nosotros damos los datos paramétricos de los sismos y tenemos el repositorio de todos los datos continuos de los 3 tipos de equipo. Entonces hasta hace algunos años, 1992, así es como se veía la red nacional, no tenía nada de nacional, ¿no? Estaba concentrada en la zona de subducción, centro-sur de México, con tan solo 3 estaciones. Eso sí, empezamos con banda ancha y todas eran banda ancha. Esto es para el año 2000, donde empieza a crecer un poquito más hacia otros lugares, con 22 estaciones. Y si vemos, estuvo muy parejito el número de estaciones, esto es número de estaciones contra año, hasta 2004. A partir de 2004 lo que viene es un fideicomiso, un fondo importante por parte del gobierno de México, donde se empiezan a instalar nuevas estaciones por parte del servicio, pero también apoyan a otras instituciones y se hace el compromiso del intercambio de datos con instituciones nacionales. Antes estaba como muy regionalizado el país en cuanto a las redes y esto nos permitió ya realmente hacernos nacionales. De tal manera que la red se ve así hoy en día. Los triángulos invertidos azules corresponden a estaciones operadas por nosotros. En total, a nivel nacional, nosotros operamos 63 observatorios, los cuales tienen un sismómetro de banda ancha y un acelerómetro, y 43 de esos 63 también tienen un GPS. Todos los demás triangulitos de diferentes colores corresponden a estaciones operadas por otras instituciones en el país que están mandando los datos a nosotros. Además, en el Valle de México, que es esta zona central donde se encuentra la Ciudad de México, nosotros como Servicio Sismológico Nacional operamos una red que tiene 34 estaciones. Estos tienen bandas intermedias de 40 segundos a 50 Hz y también tienen un acelerómetro. Y tenemos una pequeña red por acá en el volcán Tacana, en la frontera con Guatemala. Justo en esta semana se deben estar iniciando intercambios con Texas y California, y tenemos pendiente con Nicaragua y Costa Rica para mejorar nuestros gaps simultáneos. Esto sería, los puntos azules es donde tenemos los GPS instalados,
Prácticamente tenemos toda la costa, nos hace falta actualizar esta. Tenemos RTX a lo largo de toda esta línea, algunos por acá, estos otros por acá. Y la idea es que todos los puntitos rojos se conviertan en puntitos azules en un futuro muy cercano, porque ya compramos los equipos, y tengamos al menos todas las estaciones con las 3. Así es como se ve una estación típica de nosotros, es una caseta. Nosotros no estamos enterrando los sensores, los estamos instalando todavía sobre pilar, separado de la caseta. Esta caseta está dividida en 2 cuartos, un cuarto tiene los sensores con el pilar y el otro cuarto tiene la parte de instrumentación, digitalizador, la parte de comunicación, respaldo de energía. Los sensores son cubiertos por estas cajas, es un recubrimiento aislante más un recubrimiento de aluminio para evitar alguna descarga o corriente de farad. Y tenemos en algunas estaciones están en el techo, en otras están en piso, en roca, las estaciones GPS. Estas estaciones están, la caseta está construida de tal manera que uno de sus columnas tiene ya el monumento preparado para el GPS. Entonces, no nada más llega y se instala en el piso, sino que esto está anclado a lo largo de toda la columna. Hace un año terminamos este análisis del nivel de ruido de las estaciones. Aquí lo que se ve es la mediana del ruido de todas las estaciones. Arriba son las de banda ancha en sus 3 componentes y las de abajo son las del Valle de México, o sea, la zona metropolitana y un poquito hacia afuera. Entonces vemos que la red nacional tiene muy buenos niveles de ruido. Por acá se alcanza a ver unos afuera. Ese afuera corresponde a la estación que se encuentra dentro de Ciudad Universitaria en la Ciudad de México. Entonces tiene un ruido muy alto, el cual empieza a las 5 de la mañana y termina a las 11 de la noche, ¿no? Así es el horario de la universidad. Y todos estos tienen ese mismo problema en frecuencias altas porque están dentro de la Ciudad de México. Así no hubo nada más que hacer. De 2015 a 2017 lo que nos dimos a la tarea fue de reorientar todas las estaciones, todos los sismómetros. Al ser una caseta con varilla y una cantidad de cosas, lo que se hacía era se orientaba el sensor desde afuera y se iban trazando paralelas para adentro, ¿no? Y se hacía con láser, pero aún así pues hubo muchísimo error. En algunos casos, y además el error es muy consistente, como pueden ver. Los rojos corresponden a un error mayor, a 5 grados, entonces todos esos era preocupante. Los negros es menor, entonces no había tanto problema, pero hubo casos como este que son como 34 grados y este en especial, que si se fijan, está a 90 grados, que era lo que le decía esta mañana, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó ahí en esa estación? Revisamos esto también usando técnicas con los datos, porque pues solo tenemos la historia de la última actualización de la orientación, pero no teníamos todo el historial. Entonces hicimos esto para verificar y podemos ahora tener toda la historia. Entonces resulta que esa estación, que es Tijuana, ahora ya está bien, estuvo a 90 grados mal, pero antes estaba bien, ¿no? ¿Qué pasó? Cambió el modelo del sensor. Entonces los sensores STC2 tienen la marquita de orientación hacia el este y los técnicos de campo estaban acostumbrados a eso. Llegan y lo cambian por un Trillium, el cual tiene la marquita del norte. Entonces ellos llegan y lo orientan, pero pues lo orientaron al este, ¿no? Porque la marquita estaba al norte y ellos estaban acostumbrados al este. Y hasta que regresan la siguiente vez y lo ven, pues ya regresan con el giroscopio, se dan cuenta y lo cambian, ¿no? Entonces hay un periodo ahí donde nuestra estación, esa en particular, estaba mal orientada. Nuestra transmisión de datos es bastante variada. Perder la señal de un proveedor, todas las estaciones, ya sea por ventanas de mantenimiento por parte del proveedor o algún problema con su receptor, la última milla o el satélite. Entonces en la licitación que hacemos son dos partidas, uno para cada proveedor, y puede ser un mismo proveedor siempre y cuando use diferentes satélites, tenga en diferente lugar el plato receptor
y la última milla también usa diferentes medios. Entonces eso nos ha dado cierta redundancia en algunos casos. Y estas otras magenta que andan por acá y andan distribuidas ahí en el país, esas tienen doble enlace, es decir, los dos proveedores le están dando el servicio simultáneamente y si uno se apaga, el otro entra a enviar los datos, de tal manera que la idea es nunca perder las estaciones que están en magenta. Ahora tenemos algunos que están con un enlace híbrido, por ejemplo está mandando los datos sísmicos, velocidad y aceleración vía satélite, pero el GPS lo está mandando vía 3G. Hay otra por acá que está igual, ¿no? Y eso fue una cuestión de estar probando los anchos de banda. El GNSS ocupa demasiado ancho de banda y el satélite es muy caro, entonces estábamos ahí viendo las combinaciones, ¿no? Tenemos algunas que están con internet, algunas en particular fallan porque la escuela se va de vacaciones y apaga el internet, ¿no? Y hasta ahí llegaron los datos, entonces tenemos que andarle buscando cómo. Bien, pues los datos son traídos a nuestro centro de monitoreo, así se ve hoy en día. Si hubieran ido hace 4 años, la historia era completamente diferente. Era mucho más chiquito de lo que tienen ustedes aquí en su centro y estaba todo apretadito, ¿no? Allí era todo. Ahora ya es mucho más amplio y tenemos un edificio nuevo con todas las facilidades. Y una vez que llegan ahí, llegan en sus sistemas nativos, manejamos las 4 marcas, aunque la mayor parte de nuestros datos vienen de un Quanterra. Entonces prácticamente todos los desarrollos que se habían hecho hasta hace algunos años solo manejan la parte de Quanterra y ahorita nuestro reto es poder manejar las 4, ¿no? Por ejemplo, visualización de los datos. Estaba todo ya dominado con Quanterra y no se podían visualizar los otros. Entonces, como todo es hecho en casa, pues requería tiempo. Entonces, los datos entran a Airworm, sin embargo, no usamos Airworm y no usamos Earlybear. Lo que hacemos es que Airworm es nuestro sistema de distribución, manda los datos a Scicom los procesa, solo detecta automático y permitimos que publique de manera automática si el sismo tiene magnitud mayor de 4 y hay al menos 14 fases usadas para la solución. Si tiene menos de eso, no publicamos de manera automática porque hemos visto que hay mucha incertidumbre en la solución. A la vez se va a otro sistema donde se tiene la extracción y la preparación de los datos que se le entregan al analista vía CEISAM. Y el analista realmente lo que usa es CEISAM para todo el proceso. Y ya las soluciones se reparten en todos nuestros medios, que usamos los más posibles. Y ahí es donde entra nuestra tercera función sustantiva como parte de la UNAM, que es la difusión. Y entonces eso es la información de la sismicidad y la divulgación. En cuanto a la difusión de la sismicidad, lo que hacemos es que todos los sismos que son magnitudes menores de 4, estos se analizan todos de manera manual, hay una revisión cada hora de todos los registros en SWARM, que es lo que usan los analistas para visualizar, y ya no es un reporte cada 24 horas, esto lo acabamos de cambiar, es un reporte cada 12 horas. Entonces sale un reporte aproximadamente a las 8 de la mañana y sale otro aproximadamente a las 8 de la noche, ¿no? Con la sismicidad de esas 12 horas. Aproximadamente andamos en un orden de 80 sismos al día. Y nada más comentarles que fue una experiencia muy curiosa porque cada 24 horas estábamos en un promedio de 80 y había días que había pues 100, ¿no? Y había días que había 40 y nadie decía nada. Cuando pasamos al de cada 12 horas, de pronto hay un día que hay 63 en 12 horas y sale la nota en el periódico, 63 sismos en 12 horas y hablando y preguntando ¿qué pasó? Y yo, nada, solo cambiamos. O sea, eso es normal, ¿no? Solo cambiamos cómo se reportan, en vez de cada 12, cada 24, cada 12. Pero es la percepción, ¿no? Como de pronto 120 en 24 no les causaba angustia, pero 63 en 12 sí causó mucho problema. Para los mayores de 4,
Tenemos que entregar la solución en menos de 5 minutos, entonces esa es la automática, viene solamente de Syscom. Generalmente andamos entre 3 y 7 minutos y ahí lo que depende es qué tanta densidad de estaciones tenemos. Entonces en zonas de Guerrero pues tenemos muy buena densidad, en 3 minutos sale la solución. Pero en la zona de Chiapas o en el norte del país, noroeste del país, pues ahí sí nos podemos tardar hasta los 7 minutos porque están muy alejadas las estaciones, entonces necesita ser algo grande e inclusive un 4 se nos puede escapar porque no alcanzó las 14 fases, ¿no? Porque nada más tuvo 13, entonces no sale. Entonces esa es de las cosas que todavía tenemos que trabajar. Y el manual, el revisado por el analista, aquí pongo 30, 40, pero ese es como el límite, ¿no? Normalmente los menores de 5.5, como salen con magnitudes de amplitud, de energía, de coda, salen en 7 minutos, 10 minutos los chicos. Si nos metemos ya con fase W, ahí sí tengo que esperar 10 minutos para lanzar fase W y esperar el resultado, entonces lo menos son 12 minutos y no hubo ningún cambio en ningún otro parámetro. Pero nos podemos ir hasta 30 minutos aproximadamente. Y para sismos con magnitudes mayores de 6, generamos un reporte especial donde hablamos de la tectónica, de la sismicidad previa, incluso si tenemos el mecanismo focal lo ponemos, algunas trazas y demás. Y esto no solo hacemos para estos sismos de magnitud mayor de 6, sino también para algunos sismos especiales. Por ejemplo, Ciudad de México, aunque sea magnitud 2, sale un reporte especial porque hay millones de personas solicitando la información, ¿no? Así haya sido 1 millón el que lo sintió porque está ahí arriba, pues lo sacamos. Hoy en la mañana hubo uno de 4.1 y uno de 4.4 abajo de Huatulco, una zona turística, y ha habido muchos chiquitos, pero que en Huatulco se siente como un brinco, y estuvieron brincando 45 brincos en 2 horas, ¿no? Entonces hay un reporte especial de ese pequeño enjambre. Ahora, ¿cómo funcionamos para los demás de 5.5? Ahí sí tenemos un protocolo con autoridades. A las que respondemos es al Centro Nacional de Prevención de Desastres y a la Secretaría de Marina. El primero pues se encarga de todo el asunto de protección civil, sería el equivalente al ONEMI aquí, y la Secretaría de Marina sería su equivalente al SHOA, puesto que ellos son los encargados del Centro de Alerta de Tsunamis. Entonces, con ellos sí tenemos una línea directa. De hecho, tenemos una delta de comunicación entre nosotros, el Instituto de Ingeniería, que son los encargados de generar los mapas de intensidades, y el CENAPRED. Tenemos tanto fibra óptica como vía radio, entonces tenemos comunicación redundante. Estamos muy cerca los edificios uno del otro, entonces esto es factible. Además tenemos este aplicativo que es alimentado en tiempo real con nuestra localización y el mapa de intensidades de parte de ingeniería. Tenemos un radio dedicado con ellos, tenemos un teléfono dedicado con IP para estas 3, para nosotros en APRED y la Secretaría de Marina, y también tenemos el correo electrónico, que en realidad es demasiado lento. Ya para la parte de público salimos por la página de internet, que es lo más clásico, sin embargo pues sigue siendo lo que se satura más rápido y entonces podemos tener problemas de comunicación ahí. Lo que hemos probado que es muy efectivo y muy eficiente, al menos en México, es el Twitter. Tenemos en Twitter una sola vía donde solo publicamos nuestros preliminares y nuestra información revisada. No estamos contestando a la gente por ahí porque tenemos más de 4 millones de seguidores, entonces sí, la interacción puede ser muy intensa. También nos sirve estar monitoreando nuestras menciones porque eso nos ayuda a ver si hubo algún chiquito en algún lado que no estamos viendo rápidamente y que tenemos que atender, sobre todo la Ciudad de México, ¿no? Esas son unas cosas pequeñitas y inmediatamente empieza a haber mucha interacción en Twitter, entonces va el analista, revisa y informa, ¿no? Parece más rápida detección que cualquier otro sistema automático. Y el otro es Facebook, el cual teníamos aproximadamente 120,000 seguidores hasta el 7 de septiembre a las 11 de la noche y creció exponencialmente, ahorita ya estamos en 2 millones de seguidores.
Así luce nuestra página principal, donde siempre se informa el último sismo con sus parámetros de tiempo origen, magnitud, localización, y hacemos referencia a un poblado con más de 10,000 habitantes, ¿no? Entonces esto ha causado un poquito de confusión a veces, porque queda en el pueblo que está en el otro estado de donde fue el epicentro. Entonces a veces hasta hay debates y se pelean, no, es de acá, no, es de allá, ¿no? Esa parte es interesante. Entonces, ¿qué reportamos? Reportamos la localización, la automática que viene de SAISCO, la revisada que viene de CEISA. Reportamos tres tipos de magnitud para sismos de magnitudes menores de 5.2, 5.5, que es magnitud de amplitud, magnitud de energía y magnitud de coda. Y para magnitudes mayores de 5.5 seguro es magnitud de momento sísmico, y usamos dos tipos de cálculo. Uno es la inversión de fase W y la otra es usando el método de Dreger para una solución regional. Y en conjunto con el Instituto de Ingeniería se produce el mapa de intensidades a partir de datos instrumentales. El primer mapa que se produce es preliminar y es con base en leyes de atenuación, y ya con el tiempo se va actualizando este mapa con la información de las estaciones acelerográficas que se tienen. Se generan dos mapas hoy en día, el nacional y el de la Ciudad de México, si se excede cierto valor de aceleración. Y lo que está desarrollando ingeniería son los mapas para las ciudades importantes, que sería Guadalajara, Michoacán, Acapulco, Puebla y me falta una, Oaxaca, ¿no? Que son ciudades que quedan a lo largo de esta región y pueden tener aceleraciones importantes por los sismos en esa parte. Y lo otro que estamos generando son estos sismos estilo Did You Feel It del USGS, donde el público llena la encuesta en línea y con base en sus respuestas se genera un nivel de intensidad macrosísmica. Y ese lo estamos haciendo con la Universidad Autónoma de Nuevo León, que queda en el noreste del país. Los diferentes reportes que hacemos, correspondería a los reportes especiales. Tenemos ya el catálogo, el cual fue recientemente actualizado en la página, ya tiene la información revisada. Lo último que se revisa ahí está, ¿no? Y viene desde 1900. Lo que se hizo fue incorporar un catálogo de sismos de magnitud mayores de 6.5 que compiló Costoglodov y Pacheco, y eso se incorporó a ese catálogo, y a partir del 74 ya es información producto de la revisión de los analistas. Generamos anualmente y mensualmente diferentes boletines, tanto internos como para publicación hacia el público en general, con la sismicidad reportada. Este sería el catálogo con todos los sismos mayores de 5.5. En total, hasta el día de ayer, el catálogo contenía más de 161,000 registros. Pues sí, somos un país sísmico, pero no tan sísmico como Chile. No tenemos cosas tan grandes, ¿no? Solo tenemos 4 sismos con magnitudes mayores o iguales que 8, 80 entre 7 y 8, y 221 mayores de 6, entre 6 y 7. Entonces aproximadamente cada 2 años y medio, tenemos uno mayor de 7. Entonces esa es como nuestra mayor actividad. Yo espero que me dejen descansar un poquito este año.